Y qué lo que, en este video te voy a enseñar los hacks que uso para dibujar los pies en cualquier tipo de ángulo. Partamos desde lo más básico, que es la forma o el boceto base que debería tener un pie. Y es que si te fijas en la forma del pie, la podríamos dividir en un triángulo al completo y ya luego ir organizando las demás partes. Pero esto se puede simplificar un poco más, y es que a ese cuadro le podríamos hacer cortes para marcar los dedos que sobresalen en este ejemplo, que es el que estás viendo de perfil, y ya por encima podría continuar con lo restante y por detrás un mini cuadro que marcará el tobillo. Los pies dibujados desde la vista de perfil suelen ser los más fáciles de dibujar. Por otro lado, los pies cuando son vistos desde adelante tienen otro tipo de geometría. Ya no es un triángulo, sino que es una especie de rectángulo. Dependiendo del ángulo, este tendrá una forma u otra. Por ejemplo, en este ejemplo que te estoy mostrando, la geometría de este pie es de 3/4. Por ende, el cuadrado inicial debe ser en forma 3D para ocuparlo al completo. Ya después, con un cuadrado o círculos en 3D, deberías irlos ubicando. Solo observa cómo lo estoy haciendo yo en el ejemplo que te estoy mostrando en pantalla. No es algo que tenga mucha ciencia, pero sí entendimiento. O sea, debes entender cómo funciona un objeto en 3D. Por otro lado, en este ejemplo que te muestro ya es full, o sea, un pie de frente. Y aquí es tan simple como dibujar un cuadrado o rectángulo, pero con una pequeña desviación, sin olvidar resaltar un pequeño triángulo para ubicar el tobillo que sobresale. Por otro lado, a la hora de dibujar los dedos, es súper importante que no solo hagas líneas, sino que trates de dibujarlos de la forma en la que te enseño, sacando un mini rectángulo. Cabe decir que cuando dibujes el pie desde atrás es relativamente igual al de frente, salvo que el cuadrado es más largo, porque el pie desde esa vista está unido a lo que está debajo de la rodilla, y también hay que hacerle un mini triángulo para identificar el resto del pie. Conocer estos pequeños detalles son tediosos, pero conforme lo hagas y los practiques uno por uno, creo que le irás cogiendo el truquito. De todas formas, no es copiar, es entender, como expliqué en el vídeo sobre cómo dibujar sin usar una sola referencia. Está por aquí arriba. Por eso te recomiendo pasarte unos minutos, tampoco tanto, leyendo o tal vez viendo dibujos de la anatomía de un pie. Recuerda que el dibujo te saldrá mucho mejor siempre y cuando entiendas cómo funciona lo que estás dibujando. Si es un ojo, investiga cómo es la pupila. Si es cabello, cómo es el cabello. Y así sucesivamente, con las cosas que tú creas que no dibujas bien. En mi caso, yo tengo mi propia forma de dibujar el pie, pero con lo que les acabo de mostrar, creo que les puede servir como una guía súper rápida para tener un ejemplo base, o sea, algo con que empezar. Recuerda que si quieres más información sobre esto, debajo hay un libro o un ebook completo con toda esta información y mucho más detallada. También hay que remarcar el pie visto desde arriba. Nota cómo en este ejemplo el pie se ve mucho más estirado, y eso es porque lo estamos mostrando en su forma completa. Y a esto me refiero con que tengas cuidado, porque al momento de dibujar este ángulo puede llegar a verse muy grande o muy pequeño. La idea es encontrar el punto medio. Cabe decir que esta forma es simplemente un cuadrado con las salientes de los dedos, pero el restante, es decir, lo que está debajo de la rodilla, sigo sin acordarme, es lo que le dará el efecto de mirar desde arriba. O sea, es lo que va a hacer que las personas se den cuenta que este pie está dibujado desde arriba, o sea, lo estamos viendo desde arriba. En cuanto a la parte de abajo, es el mismo principio, salvo por la diferencia de que debemos remarcar un poco más la profundidad que tiene el pie. Un ejemplo que podríamos usar son fotos o mi propio dibujo para que entiendas cómo funciona. En cuanto al pie, tener en cuenta que el pie no es como Minecraft, es decir, todo recto,
sino que hay una curvatura, o sea, debemos representar la pierna completa como si estuviese saliendo de la palma de los pies. En este caso, se explica mucho mejor viendo el dibujo. Lo mismo hice cuando te enseñé a dibujar el cuerpo de una persona de forma simple. Video por aquí arriba. Por cierto, si te está gustando, suscríbete que ayudas muchísimo con eso y sígueme en mis redes. Están en la descripción. Otra cosa que me gustaría recalcar es que el pie tiene muchos ángulos, como cualquier otra parte del cuerpo. Por eso no los voy a abordar todos. O sea, cuando quieras dibujar algún ángulo, hay dos caminos que te pueden servir. Número 1. Imaginándotelo y bocetándolo hasta dar con un resultado que te agrade. Esto lo puedes usar cuando no encuentres referencias por ningún lado de lo que quieres dibujar en diferentes ángulos. Y el número 2 es obviamente estudiando lo que quieres dibujar, buscando referencias y empezando a bocetar hasta que llegues a un punto en el que entiendes cómo funciona, por lo menos lo básico, y ya lo dibujas como quieres. Dibujar un pie en algunas ocasiones te resultará muy complicado y debes tener en cuenta tu imaginación como respaldo. De lo contrario, saldrás con un dibujo de una parte del cuerpo o objeto que no te guste. Por eso, practica y estudia. Adiós.